Niños y niñas, bienvenidos a nuestra primera clase virtual del curso de Personal Social. El día de hoy vamos a hablar del tema titulado Acontecimientos Mundiales del siglo XVIII. Pero para ello es necesario recordar la cronología de la historia, ¿sí? Por eso vamos a repasar un poco acerca de las edades de la historia para saber en qué edad ubicar estos acontecimientos. Repasemos entonces. Como podemos ver, esta es una línea de tiempo de la cronología de la historia, o dicho de otra manera, de las etapas de la historia. Podemos nombrar aquí, por ejemplo, la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. ¿Cuándo es que habrá iniciado la edad antigua? Bueno, en años podemos mencionar que ha sido en los 4000 antes de Cristo. O dicho de otra manera, también podemos mencionarla con la invención de la escritura, ¿no? Que la Edad Antigua se inició cuando se inventó la escritura. La Edad Media, por su parte, inicia en el año 476 aproximadamente. Aquí ya estamos hablando de un periodo después de Cristo, ¿sí? Un acontecimiento histórico recalcante en esta edad es la caída del Imperio Romano. Lo que es la Edad Moderna se va a iniciar aproximadamente en el año 1492. El hecho más importante, más relevante de este tiempo es pues el descubrimiento de América, ¿no? Por Cristóbal Colón. La Edad Moderna, por último, va a iniciarse en el año 1789. Es con la Revolución Francesa, ¿no? Y de la edad contemporánea hasta hoy va a ser todo lo que es la edad contemporánea, ¿no? Hasta la actualidad. Ahora, el año 476, dicho de otra manera, también podemos nombrarlo siguiente, es el siglo V. El año 1492 estamos ubicándolo en el siglo XV. Y el año 1789 lo vamos a ubicar en el siglo XVIII, ¿no? Que es más o menos justo el siglo que vamos a tratar la clase en el transcurso de las diapositivas, ¿no? Este tema ya habíamos hablado un poco sobre los siglos, ¿no? Habíamos repasado en clases, pero lo recuerde. También me es importante hacerles recordar que todo lo que es antes de Cristo se va a contar de mayor a menor, ¿sí? Si está en el 4000, luego va a ser 3000, luego va a ser 2000, 1000, hasta llegar al año 0. Y todo lo que es después de Cristo sí va a ser de menor a mayor, ¿sí? Por ejemplo, aquí está el año 476, le va a seguir el año 500, 600, hasta llegar al año 1789 y hasta llegar al año 2020, que es el que estamos viviendo. Bien, ¿y cómo es que nosotros tenemos toda esta información? ¿Cómo la conocemos? Vamos a hacernos esa pregunta. ¿Cómo es que obtenemos toda esta información? ¿Gracias a qué? Bueno, la historia se basa en ciertas ciencias y es apoyada también o nos da esta información a base de las fuentes. ¿Sí? Vamos a conocer las fuentes de la historia y las ciencias auxiliares de la misma. Cuando hablamos de fuentes de la historia, por ejemplo, es el medio por el cual la historia nos da información, ¿sí? Tiene diversos o diferentes medios. Uno de ellos, por ejemplo, va a ser las fuentes escritas, ¿no? Que son todos los documentos, son toda aquella documentación escrita, ¿no? Como su mismo nombre lo dice. Puede ser cartas, testamentos, tratados, leyes, ¿no? Todas aquellas fuentes escritas. Ahora, otra de las fuentes es las fuentes materiales. Las fuentes materiales son todos aquellos restos arqueológicos que nos dan información acerca de acontecimientos pasados, ¿no? Acontecimientos históricos también. Por ejemplo, los monumentos, está, por ejemplo, la imagen de las culturas, en la cultura chavín, que son las cabezas clavas, ¿no? Puede ser también algún tejido de la cultura paracas, por ejemplo, huacas, que también nos dan a conocer cómo es que fue nuestro pasado, ¿no? Y por último tenemos a lo que son las fuentes orales. Son, sobre todo, lo que son las fuentes orales son todas aquellas
o aquella información que se transmite de manera verbal de generación en generación, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las leyendas, los mitos, los cuentos, refranes, entre otros, ¿sí? En cuanto a las ciencias auxiliares, tenemos mucha variedad. Vamos a hablar de las principales. Dos, sobre todo, son las principales. Una de ellas, como dice en la diapositiva, es la geografía, ¿no? Que nos va a dar conocimiento acerca de dónde se desarrolló dicho acontecimiento. Es muy importante y necesario conocerlo, ¿verdad? La primera que siempre preguntamos es, oye, ¿y dónde ocurrió esto, no? Y eso es una ciencia auxiliar que llamada geografía, del que se apoya la historia. Otra ciencia auxiliar muy importante es la cronología. Es importante nosotros saber ubicarnos en el tiempo también. Dicho acontecimiento, ¿en qué año se dio? Es importante esta pregunta, ¿no? Saber en qué año, ubicarnos en el tiempo y en el espacio. ¿Sí? Estas son, por ende, las ciencias auxiliares principales de la historia. Ojo, no son las únicas, hay muchas más como la arqueología, la paleontología, entre otras, pero vamos a resaltar sobre todo estas dos que son, digamos, las más importantes. Ahora sí vamos a hablar de lo que fue el siglo XVIII. Vamos a decir primero ciertas características del siglo XVIII y se dieron en este siglo dos acontecimientos muy importantes. Va a ser lo que vamos a llamar la Ilustración y lo que fue la Enciclopedia. Veamos uno por uno. Lo que fue la Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? Fue un movimiento intelectual impulsado por la minoría culta, ¿no? Había muy pocas personas que eran muy cultos, eran muy amantes al conocimiento y ellos fueron los que impulsaron este movimiento intelectual. Dicho de otra manera, también se llamaba el siglo de las luces, ¿no? Porque afloró mucho todo lo que es el conocimiento, el agrado por el conocimiento, la pasión por saber más. ¿Y cuáles fueron las características esenciales de este acontecimiento? Las siguientes. Uno, que consideraban la razón como fuente de todo conocimiento y medio para alcanzar el progreso. Decían que si yo no soy consciente, no razono, no voy a poder alcanzar nada. Otra característica, mostrar un gran amor por la naturaleza intentando conocer sus leyes, ¿no? Aquí también va de la mano como el saber, el querer conocer, ¿no? No solamente les bastaba con ver, con contemplar la naturaleza, sino también conocer más acerca de ella como sus leyes. Otra característica, desarrollar el espíritu crítico para cuestionar la sociedad y su organización. Ya no se contentaban con que les digan qué hacer, ¿no? En la Edad Media, recordemos que la iglesia tenía mucho poder y de alguna manera les decía qué es lo que tenían que hacer, cómo es que tenían que actuar. En cambio, ya en la Ilustración uno se volvía más crítico, decía, pero ¿por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a hacer el otro? ¿No? Se ponía a cuestionar. Otro dice, fe en el progreso intelectual y científico como medio de perfeccionamiento y de la sociedad. ¿No? Eso es lo que le estaba diciendo, una pasión por el saber. Y lo último es el afán por llevar a la práctica los descubrimientos científicos y los aportes de los filósofos, ¿no? Aquí en esta edad se dan muchos descubrimientos, nuevos inventos también, ¿sí? Ahora veamos lo que es la enciclopedia. ¿Qué nos dice? La enciclopedia constituía una exposición metódica y sistematizada de todos los conocimientos de la época, clasificados por orden alfabético. Fue dirigida por Diderot de Alembert con el apoyo de filósofos, eruditos y escritores franceses de la época, ¿no? Aquí, como sabemos, habían surgido un grupo pequeño de gente culta, de gente que quería prepararse, quería tener conocimiento, y ellos vieron necesario pues clasificar esta información de manera secuenciada, de manera ordenada, y es por eso que crearon pues esta enciclopedia, ¿sí? Aquí tenemos una imagen de cómo es que fue la enciclopedia ilustrada. Y recuerda siempre que esta gente pues no se preocupó por ordenar y clasificar los conocimientos que se habían multiplicado desde el siglo XVI y les fue muy importante para utilizarlos y poder difundirlos.
Bien, ahora vamos a ver cuáles han sido los principales acontecimientos que se dieron dentro de este periodo que estamos estudiando, que ha sido el siglo XIX. Bueno, entre los principales vamos a nombrar a 4. La primera va a ser lo que vamos a conocer como la Revolución Industrial, que como ya lo habíamos mencionado en clases dentro del colegio, fueron 2, ¿verdad? La primera Revolución Industrial en 1760 y la segunda en 1860. Seguida de esto vamos a tener lo que es la invasión napoleónica a España, ¿no? Por Napoleón, que se dio en el año 1808. Va a seguir lo que es la Revolución Francesa, que es en 1789 y es el inicio de alguna manera de la edad contemporánea. Y por último vamos a tener la independencia de las 13 colonias, ¿no? Que sería en el año 1776. ¿No? Esta fue antes de lo que fue la Revolución Francesa. Y acá tenemos algunas imágenes de lo que fueron dichos acontecimientos. Bien, nosotros habíamos estudiado un poco acerca de la Revolución Industrial, ¿verdad? En la Revolución Industrial, sobre todo, es necesario saber que fue un movimiento tecnológico que se inició en Inglaterra. ¿Por qué fue en Inglaterra? Porque Inglaterra pues tenía los medios políticos, los medios económicos, los medios sociales necesarios y capaces para llevar a cabo una revolución, ¿sí? Y desencadenó significativos cambios en las formas de producción de la sociedad, ¿no? Abandonando de alguna manera el modelo agrario, ¿no? El modelo del campo, por un modelo más industrializado, más tecnológico, ¿sí? Más avanzado. ¿Cuáles fueron las causas? Uno que fue el crecimiento demográfico. ¿A qué me refiero con esto? Pues mayor población, ¿no? Incremento de la población. Otro es el renacimiento de la cultura europea de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿no? Esta etapa de transición que es conocida como Renacimiento es donde se dan estos cambios, ¿no? O donde se sienten más estos cambios en la sociedad, ¿no? Ya dejan de tener tanta fe en la iglesia, en Dios, se preocupa más por el hombre, por la razón, ¿no? Y estos cambios son conocidos, esta época es conocida como el Renacimiento. Otra causa bastante importante es el capitalismo, ¿no? El capitalismo que hizo posible que uno pueda invertir, uno pueda realizar comercio, tanto interno como externo. Y pues la mano de obra que fue un causante, no una subcausante de lo que fue el crecimiento demográfico. ¿Cuáles fueron las etapas de esta revolución industrial? Como les había dicho anteriormente, se dividen en 2, ¿verdad? Lo que es la primera revolución industrial en 1760 y la segunda revolución industrial en 1860. La primera revolución industrial de alguna manera trajo mayor producción. ¿Por qué mayor producción? Recuerden que las máquinas de alguna manera fueron el reemplazo de la gente, ¿no? Si una máquina producía lo mismo que produce 10 hombres, imagínense, 2, 3 máquinas podían producir 30 o 40 veces más que los hombres, ¿no? Entonces la producción fue fluyendo a mayor cantidad, mayor rapidez. Otro es el mayor mercado interno, ¿no? Tenía más productos, entonces la oferta y la demanda se incrementó, hubo gente que compraba más y por lo tanto mayor producción, ¿no? Siempre van concadenados cada consecuencia. Y el mayor comercio exterior o externo, ¿no? Debido a que nosotros teníamos, bueno, en ese tiempo se tenía mucha producción, ya no bastaba con vender solamente a los que me rodeaban, por así decirlo, ¿no? Necesitaba aflorar más, irme más lejos, pasar fronteras, pasar horizontes. Y esto hizo también que de alguna manera se comercialice con otras ciudades y también conocer nuevas ciudades, descubrir nuevas ciudades que antes no se conocían. Y en la segunda revolución industrial se puede decir que lo principal fue materias primas innovadoras, ¿no? Se reemplazó de alguna manera la madera por lo que es el hierro, se utilizó bastante lo que es el algodón para hacer tejidos, estas fueron las materias primas innovadoras, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta revolución industrial? Bueno, vamos a hablar primero sobre la mayor riqueza de las naciones industrializadas. Ustedes saben que, por ejemplo, si mi papá vende más su producto, va a tener mayores entradas, mayores ingresos y por lo tanto voy a tener, o sea, la familia va a tener de alguna manera una mejor escala social, económica también, ¿verdad?
Se conocen también más ciudades debido al comercio exterior, lo que les expliqué hace un momento. Aparecieron nuevas clases sociales debido a la economía. Sí, algunos surgían más que otros, de repente otros vendían más, otros vendían menos. Eso hacía que las clases sociales se distingan, ¿no? Empiecen a aparecer recién, porque antes no había, antes era solamente una clase uniforme, ¿no? Pero debido a esto, al capital, a la industria, es que se van clasificando la sociedad por estatus, ¿no? Y el apoyo del Estado a la industrialización, ¿no? Bien, esta ha sido la clase del día de hoy. Sé que lo que había sido revolución industrial ya la habíamos tocado un poco, pero no habíamos tocado lo anterior y es necesario para que nosotros podamos entender. Este ha sido el primer acontecimiento de lo que fue el siglo XVIII, perdón. Entonces, lo que va a seguir es ese segundo tema, que va a ser la independencia de las 13 colonias, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ir así poco a poco tratando uno por uno los 4 principales acontecimientos del siglo XVIII, ¿sí? Para ello, antes que nos vayamos, vamos a repasar un poco lo que hemos aprendido. ¿Qué nos dice? Reconoce el tipo de fuente histórica y escrita. La leyenda del origen de los incas, ¿no? Tanto de Atahualpa, de los hermanos Sayar, es una fuente oral, una fuente escrita, una fuente material. ¿Qué fuente será? Claro, va a ser la fuente oral, ¿no? Porque es una leyenda que se transmite de generación en generación y es de manera verbal sobre todo, ¿verdad? Una cerámica de la cultura Paracas, ¿será una fuente escrita, una fuente oral o una fuente material? Claro, va a ser una fuente material. Los comentarios reales de los incas, que es escrito por el Inca Garcilaso de la Vega. Es una crónica. ¿Qué fuente sería? Si Garcilaso de la Vega es el que la ha escrito, sería una fuente escrita, ¿verdad? Por supuesto. Ahora dice, reconocemos cuáles son las características de la ilustración. Nos dan las siguientes características. Predominio de la razón. ¿Hubo predominio de la razón en la ilustración? Claro que sí. Vamos a ponerle me encorazona por aquí. El agrado por lo novedoso. ¿También fue una característica de la ilustración? Por supuesto, ¿verdad? ¿La fe en Dios y en la iglesia? No, ¿verdad? Porque esa fue la que se había rezagado. ¿El pensamiento crítico? Claro que sí, ¿no? El pensamiento crítico fue lo que más afloró en lo que es la ilustración. Bien, chicos, esto sí es la clase. Espero que les haya servido. Muchas gracias por todo. Recuerden, pues, seguir las indicaciones o las medidas de prevención contra el coronavirus, como lavarnos las manos, por ejemplo, de la manera más adecuada, ¿no? Recuerden, yo me quedo en casa, yo aprendo en casa. Muchas gracias y hasta la siguiente clase.